Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El empresario Santiago Uribe, hermano menor del expresidente y actualmente senador Álvaro Uribe, fue detenido hoy en Medellín por orden de la Fiscalía, que lo investiga por el caso conocido como los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar señalado de cometer asesinatos en el norte de Antioquia. El caballista, que está acusado de homicidio agravado y concierto para delinquir, llegó hace algunos minutos a la ciudad de Bogotá y está siendo trasladado ahora al búnker de la Fiscalía. De esta noticia y de otros hechos que usted debe conocer, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Capturado Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, es investigado por presuntos vínculos con paramilitares. Uribismo denuncia persecución política, se retira de sesión en el Congreso. Gobierno advierte que se le brindarán todas las garantías procesales al empresario Santiago Uribe. Procuraduría abre investigación al ministro de Defensa y a la cúpula militar. Presidente Santos advierte que jurisdicción de paz no reemplazará a las altas cortes. Se agudiza paro en juzgados civiles y de familia. Otra térmica fuera de operación por daño en una turbina. Un muerto y 4 heridos tras explosión de pipeta de gas en Fontibón. Desempleo se dispara en enero, revela el DANE. Graves enfrentamientos de inmigrantes con las autoridades de Grecia y Macedonia. Boca Juniors despide a su técnico por malos resultados. Prensa española arremete contra el Real Madrid. La Fiscalía ordenó hoy la captura del empresario Santiago Uribe Vélez al considerar que por la gravedad de los delitos que se le acusan debe estar privado de la libertad. En las próximas horas se definirá su sitio de reclusión en la ciudad de Bogotá. La Fiscalía hizo efectiva la captura del empresario Santiago Uribe en el barrio El Poblado de Medellín, dentro de un proceso como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir por la conformación de grupos paramilitares y homicidio relacionados con el grupo armado ilegal. Esperamos que la justicia colombiana profundice en esta investigación y llegue hasta los autores intelectuales que generaron las masacres en este país. Uno de los crímenes tiene que ver con la muerte de un sindicalista. Hay una persona que se llama Camilo Barrientos, que es la persona que directamente nosotros representamos, a la familia de él, que fue asesinado y el cual se dice que se tomaron las decisiones a partir de una lista que tenían los 12 apóstoles de personas que iban a asesinar y que iban a desaparecer en la región. Los representantes de las víctimas también le pedirán a la Fiscalía que se adelanten todas las investigaciones por los crímenes que haya cometido el grupo de los 12 apóstoles. De hecho, la Fiscalía tiene otros procesos donde investigó en su momento a algunas personas que por el poder que podía ejercer esta familia quedaron en la impunidad, como algunos primos de ellos que fueron investigados. Santiago Uribe es investigado por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde se resolvió su situación jurídica. Y el gobierno nacional advirtió que se le brindarán todas las garantías necesarias y procesales al empresario Santiago Uribe, capturado en las últimas horas. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que la decisión de la captura es autónoma de la Fiscalía. Sin embargo, le pidió a la Procuraduría que vigile muy de cerca el derecho al debido proceso para el empresario y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y como protesta por la captura del empresario Santiago Uribe Vélez, la bancada del Centro Democrático se retiró de la discusión del proyecto de ley de orden público en el Congreso. Los senadores y representantes que participaban en esta discusión de la iniciativa que pretende otorgarle facultades al presidente Juan Manuel Santos para determinar las zonas de concentración de la guerrilla de las FARC tras una eventual firma de un acuerdo de paz, se retiraron del recinto argumentando falta de garantías para la oposición. Entre tanto, el senador Iván Cepeda, quien denunció ante el Congreso los presuntos nexos del empresario Santiago Uribe con el paramilitarismo, dijo que la decisión de la Fiscalía corrobora sus denuncias. El senador advirtió que son muchas las evidencias que vinculan al empresario con el grupo denominado de los 12 Apóstoles, cuyos integrantes ordenaron varias incursiones armadas en el departamento de Antioquia. Cepeda advirtió además que aún falta por investigar los hechos ocurridos en otra finca de los hermanos Uribe, desde donde, según dijo, se fraguaron varios hechos delictivos perpetrados por grupos paramilitares.
Vamos a cambiar de tema. La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de la Defensa y la cúpula de las fuerzas militares por la presencia armada de miembros de la guerrilla de las FARC en el corregimiento de Conejo, esto en el departamento de La Guajira, en el norte del país. Según el Ministerio Público, se busca establecer si la fuerza pública se retiró o no, hicieron presencia durante el tiempo que estuvo la guerrilla en ese corregimiento. En segundo lugar, también se busca establecer si dejaron desprotegida a la población civil, según esto una denuncia que fue instaurada por el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez. Además del ministro de la Defensa, se investiga también al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las fuerzas militares, y al general Alberto José Mejía, quien es comandante general del Ejército Nacional, y otros 4 altos oficiales más. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió al cuestionario que le envió el Procurador General sobre las circunstancias que rodearon los supuestos movimientos de tropas que facilitaron ese acto político de las FARC. Villegas advirtió que nunca hubo despeje militar de la zona. No ha habido ninguna orden que esté documentada para que eso sea así. Hay que recordar que la patrulla, el pelotón que estaba en esa zona, es un pelotón de blindados, por definición móvil, porque es el que atiende la soberanía nacional en esa zona. De manera que orden en la línea de mando pertinente no hubo. El presidente Juan Manuel Santos respondió a las críticas que hizo el exmandatario Andrés Pastrana sobre el modelo de justicia transicional pactado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en la isla de Cuba. El jefe de Estado aseguró que la Jurisdicción Especial de Paz no reemplaza a las instituciones de justicia ni al Poder Legislativo, como se quiso decir. Calificó las críticas como falacia del espantapájaros, que consiste en tergiversar una realidad y convertirla en un muñeco de paja para asustar. Y señaló que el expresidente Pastrana busca deslegitimar un esfuerzo serio y responsable, cuyo único fin es la búsqueda de la paz del país. Entre tanto, en un foro sobre la paz y los territorios, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y también el jefe de la Comisión Negociadora del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguraron que el país no puede caer en una miopía unilateral ni en falacias constitucionales para criticar los acuerdos de paz que adelanta el gobierno con las FARC en La Habana. Sin mencionarlos directamente, respondieron así a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, quienes han estado censurando la justicia transicional. En el foro, los asistentes estuvieron de acuerdo en que la terminación del conflicto que pacten gobierno y FARC es apenas el comienzo para iniciar un proceso de reconstrucción del país y, por supuesto, de llevar la paz a las regiones con participación de la ciudadanía. También académicos y representantes de los territorios del país, como el sacerdote jesuita Francisco de Rú, pidieron no entregar la plata de la paz a los políticos locales. El director de Cambio Radical, Rodrigo Lara, se ratificó en las denuncias contra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a quien está acusando de presionar a los congresistas para que aprueben las modificaciones a la Ley de Orden Público. Lara dijo que el ministro debe hablarle claro a los alcaldes y a los gobernadores sobre la zona de concentración de desmovilización de las FARC. Lara aseguró que la iniciativa debe ser discutida ampliamente en el Congreso, teniendo en cuenta su importancia para la implementación de un acuerdo de paz en el futuro. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le respondió al jefe de Cambio Radical, a Rodrigo Lara, asegurando que esa colectividad le da pereza el proceso de paz. El ministro Cristo indicó que no se han otorgado puestos a cambio de votos en el Congreso y reveló también que cuando recibió las preguntas que hizo Cambio Radical sobre el proyecto de ley de orden público, pensé que el cuestionario lo había enviado el Centro Democrático. Y en la Fiscalía General se adelanta una investigación contra el general en retiro de la policía, Rodolfo Palomino. Todo esto dentro del proceso conocido como la Comunidad del Anillo. Se trata de una investigación que se inició hace más de 2 meses por cuenta de una denuncia penal que se hizo en contra del oficial por los hechos que tienen relación con una presunta red de prostitución masculina al interior de la Policía Nacional. Dicho caso fue asumido por la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y no se descarta una eventual llamada a declarar de este alto funcionario. Bueno, y tras 48 días de paro por parte de los jueces civiles y de familia de Bogotá, se agudiza la situación en la justicia. Según el Consejo Superior de la Judicatura, este cese de actividades tiene paralizados más de 90.000 procesos. Sin embargo, el sindicato que promueve la protesta no está dispuesto a reabrir las puertas del edificio Hernando Morales, en donde se concentran la mayoría de los despachos judiciales. La Judicatura habilitó 3 supercades para la atención a los usuarios.
Y la Fiscalía y la DIJÍN ocuparon bienes con fines de extradición de dominio pertenecientes al denominado clan Úsuga. Se trata de una finca en Necoclí, en Antioquia, y una casa en la ciudad de Montería, avaluadas en más de 15.000 millones de pesos, que estaban a nombre de Dairo Manuel Plata Julio, alias Balotelli III, al mando de esta banda criminal y quien es solicitado en extradición por una corte de los Estados Unidos. Andrea Malagón, directora de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, señaló que la finca era alquilada para algunas personas de la región de Antioquia, incluido algunos dirigentes políticos. La policía desarticuló una red transnacional dedicada a comercializar celulares robados. Los operativos se llevaron a cabo en Bogotá, también en Cali, Barranquilla y Valledupar, en donde 6 integrantes de esta organización fueron capturados. Según las autoridades, los delincuentes adquirían los celulares que eran hurtados en esas diferentes ciudades y luego de alterar el número de identificación los vendían a otros delincuentes de países vecinos como Ecuador y Venezuela. Un helicóptero de la policía que pasaba revista por el departamento de Santander evacuó a un campesino que en medio de un cultivo de piña fue mordido por una serpiente pitón en una zona rural del municipio de La Belleza. Las imágenes muestran el momento en que la policía, con ayuda de la comunidad, sube al hombre del helicóptero. En el interior de la aeronave, el herido fue estabilizado y a esta hora es atendido en el Hospital San Rafael de Tunja, en Boyacá. Un daño en una turbina de combustión de la planta número 4 de Termoflores, esto en la ciudad de Barranquilla, comenzó a generar un déficit en la generación de 230 megavatios en esa termoeléctrica. Esos 230 megavatios corresponden a 5.5 gigavatios hora al día que se aportan al sistema interconectado nacional. La compañía aseguró a través de un comunicado que puso en marcha ya un plan de contingencia para resolver este daño. La emergencia quedará superada en el término de 3 o 4 semanas. La Superintendencia de Servicios Públicos dio un plazo de 3 días a Termoflores para que entregue un informe oficial sobre el origen de este daño. Un nuevo llamado hizo el gobierno nacional a los colombianos para que ahorremos agua. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, pidió a los hogares colombianos medir el gasto de agua y energía en esta etapa que dijo es la más compleja del fenómeno del Niño y de la sequía. Una persona muerta y otras 4 heridas de gravedad dejó una explosión, al parecer por una fuga de gas en el occidente de Bogotá. La emergencia se registró hacia las 5 de la madrugada en la calle 21 con carrera 102, donde según el cuerpo oficial de bomberos habría explotado una pipeta de gas. La víctima sería un hombre de aproximadamente 40 años que estaba en el interior de la edificación. Los organismos de emergencia valoraron a 9 personas en el sitio, de las cuales 4 fueron trasladadas a centros asistenciales por presentar quemaduras de consideración. En total, 35 hogares, donde habitan 122 personas, de las cuales 21 son menores de edad, se vieron afectadas por esta emergencia. También en Bogotá, la alcaldía denunció la compra irregular de materas, de mesas, parasoles y sillas que costaron más de 17.000 millones de pesos y que están abandonadas en una bodega en el centro de la capital del país. Los elementos que fueron adquiridos durante la administración de Gustavo Petro están arrumados en una bodega sin vigilancia alguna y deteriorándose por la desidia. Según explicó la Defensoría del Espacio Público, se trata de 6 contratos, de los cuales 2 ya tienen un grave incumplimiento y que además superaron en un 80% el presupuesto total de la entidad. Los elementos no tuvieron la aprobación de la Secretaría de Planeación, pero igual fueron comprados. La investigación por el presunto detrimento ya está en manos de la Contraloría. Y también en la capital de la República, más de 3.000 vendedores ambulantes salieron a marchar por diferentes puntos de la capital para rechazar los operativos de la policía y de la alcaldía que buscan recuperar el espacio público. Los vendedores afirmaron que las alternativas laborales y la reubicación que han recibido del distrito no satisfacen sus necesidades y no les permite ganar lo necesario para su sustento. Las marchas se desplazaron por las calles 72, San Victorino y el 20 de julio hacia la Plaza de Bolívar, en donde los líderes políticos del Polo Democrático como Clara López y la Alianza Verde apoyaron la protesta. El distrito aseguró que adelanta todas las mesas de concentración para garantizar la reubicación de estas personas. Denunció que muchos vendedores son manipulados por personas con intenciones políticas. El desempleo en Colombia inicia el año al alza. Según el DANE, se ubicó en 11.9% al cierre del mes de enero. La tasa nacional de desempleo subió de 10,8% a 11,9% en enero del presente año como consecuencia de la desaceleración de la economía nacional. Un poco más de 600.000 personas hicieron parte de esa
de esa población. Uno de los temas fue el aumento que presentó Bogotá, que jalonó negativamente el total nacional. El 57%, es decir, un poco más de la mitad de este aumento está explicado, ¿sí?, por el comportamiento de Bogotá. El gobierno sostiene que no hay paso para el pesimismo. La situación es difícil, pero no quiere decir que sea apocalíptica. Quibdó, Cúcuta e Ibagué fueron las ciudades con mayor desocupación. El precio del dólar ganó 13 pesos, indicadores económicos de la jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.319 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.160 pesos y la venden en 3.190 pesos. Un euro cuesta 3.637 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 15 centavos. El azúcar se transó en 14,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $33 con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.140 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,20% a 1.244 puntos. La acción de Preferencial Carvajal fue la que más subió, con una valorización de 26,86% a 2.220 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó, con una pérdida de 5,88% a 17 pesos con 60 centavos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más a CMI, la noticia. Continuamos en CMI 7 PM, a continuación CMI en línea con nuestra compañera Paula Viloria. La polio o poliomielitis es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede dejar paralíticos de la noche a la mañana a niños menores de 3 años. Hoy en CMI en línea les mostraré cómo la tecnología de los drones está previniendo que esta enfermedad se siga expandiendo en países del África y del Medio Oriente. Se calcula que el primer dron se usó alrededor de 1849 cuando los austríacos intentaron atacar Venecia. Desde esa fecha hasta acá, este tipo de naves no tripuladas han sido usadas para uso militar y desde hace algunos años para uso civil, más exactamente en la medicina. En esta medida y ante el desafío climático de mantener las vacunas a temperaturas frías en regiones como Afganistán, Pakistán y Nigeria, la compañía Etisalat, premiada por desarrollar una de las innovaciones más sobresalientes del año en el Congreso Mundial de Móviles 2016, transporta las vacunas contra la polio en estos drones, que son dirigidos desde un centro de control por un grupo de expertos en telecomunicaciones. A través de estas antenas y de redes GSM, las estaciones de control se mantienen en contacto con los drones que vuelan miles de millas sobre terrenos que recorridos por tierra supondrán un gran desafío. A lo largo del trayecto hay subestaciones que permiten recargar las baterías del dron. Si la temperatura de los refrigeradores que contienen las vacunas llegara a calentarse y subir a más de 8 grados centígrados, estos drones tienen unos sensores que avisarían en tiempo real a los miembros de la estación de control para que ejecuten medidas de contingencia. Así, la tecnología permite que cientos de vacunas sean transportadas al África y al Medio Oriente y se evite una pérdida del 64% de vacunas que antes no llegaban en condiciones óptimas. Feliz noche. Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros. A las 9:30 más CEM. Yo los espero a las 8:30 con Gina Acuña y la información internacional y las claves. Los espero. Chao.